¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes para todos los amigos, hermanos que nos escuchan desde diferentes partes de México, de Sudamérica, de Estados Unidos y algunos de Europa también. Damos muchas gracias a Dios porque hoy tenemos la conferencia número 43 de este programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Como hemos dicho otras veces, este es un programa para todo el público, todos aquellos que quieran aprender, que quieran saber cómo ese Dios poderoso en el que creemos se manifiesta en la naturaleza. Bienvenidos a todos. Para este programa hicimos un llamado especial a los niños, a las familias, para que se reúnan, porque el tema que trataremos, pues, es un tema de mucho interés para los jóvenes, para los niños. No puedo callar tampoco el hecho de que esta conferencia se suscita en un entorno sombrío en el mundo, un ambiente, como ustedes saben, de guerra, de confrontación, por lo cual también pedimos sus oraciones. Pero es interesante que tenemos ese tiempo para meditar un poco en el Dios creador que tenemos. Para esta tarde, como ya hemos dicho desde hace unos sábados atrás, tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Roberto Biaggi. El doctor Roberto Biaggi es argentino y es una persona, un gran científico, un gran paleontólogo en nuestra iglesia, un gran biólogo. Fui su alumno allá en Loma Linda. Así que lo que digo, lo digo de todo corazón. Es una persona muy preparada y es un privilegio tenerlo con nosotros hoy. Voy a pedirle al maestro Tennyson Chirai que nos lea un poco de la trayectoria de vida del doctor Roberto Biaggi. Ok, gracias, doctor Luciano. Vamos a hablar un poco sobre el doctor Biaggi. El doctor Roberto Biaggi es un ferviente investigador en geología y también en paleontología. Su trabajo profesional ha producido una gran cantidad de publicaciones y ponencias en reuniones científicas y también de difusión. Su formación académica está integrada por un profesorado en Ciencias Naturales por el Instituto Nacional de Profesorado Secundario de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Una maestría en Biología por Walla Walla College en Washington. También, además de una maestría en Geología y un PhD en Biología con énfasis en Paleontología por Loma Linda University en California. El doctor Biaggi posee también una variada experiencia en ciencias de la Tierra y geotécnica. Bueno, durante su gran trayectoria como docente, siempre ha estado comprometido con la excelencia en la educación superior, combinando esto con su gusto por la naturaleza, la vida silvestre y también el montañismo. El micrófono, doctor Luciano. Su alma mater también. Así que aquí te recibimos con mucho gusto, aunque sea de manera virtual. Estás en tu casa y estamos listos para escucharte.
Muchas gracias. ¿Me están oyendo? Sí, Sí, estamos. Perfecto. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes desde la distancia, por supuesto, desde California, pero mi corazón está ahí también porque viví unos años allá enseñando en la universidad y tengo muy gratos recuerdos. Y ya que mencionaron el tema del montañismo, nunca me voy a olvidar estando en la cima del Popocatépetl, un hermoso volcán que tienen ustedes allá más al sur. Pero ya van a ver en la charla que va a ser, como ustedes ven, sobre los dinosaurios. También tengo gratos recuerdos del museo que tiene, fantástico museo que tienen muy cerca ahí, cerca de Saltillo, donde hay hermosos ejemplares de dinosaurios. Así que queremos hablar un poquito de los dinosaurios y qué significan en la historia de la Tierra. Y yo siempre comienzo con algo básico, que es el texto bíblico. El texto bíblico no habla hmm, de dinosaurios así con ese nombre, pero fíjense que cuando en la semana de la creación, el Génesis nos habla de animales, de distintos tipos de animales que Dios creó y incluso los animales salvajes, incluyendo reptiles. Fíjense qué interesante, menciona reptiles por nombre. En otros lugares dice animales que se arrastraban sobre el suelo. Así que es muy interesante que se mencionen estos animales por su nombre desde el mismo comienzo de la creación. Y por supuesto, los dinosaurios son reptiles, así que son parte de la creación. El problema es que después del pecado hubo grandes cambios y Dios en un momento vio que las cosas estaban muy, muy mal y permitió que ocurra una gran catástrofe, de la cual también vamos a hablar hoy. Y ahí ustedes tienen una declaración de Génesis 7, donde murieron muchos de los animales que estaban sobre la tierra, excepto los que se salvaron en el arca, ¿no? Pero acá también menciona todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y también el ser humano que vivía, excepto Noé y su familia. Y entonces ahora lo que queremos hacer es mirar un poquito a un grupo particular de esos animales que perecieron y se extinguieron en el diluvio, los dinosaurios, y ver qué nos cuentan, mirar ese grupo y esos organismos y ver qué nos pueden decir sobre eh, las cosas que pasaron, cómo pueden servir como una evidencia de que lo que dice el texto bíblico es correcto. Así que me gusta este cuadro acá, por supuesto, la creación de los animales de Tintoretto, fantástico, porque ahí están todos los animales, los acuáticos, los terrestres. Claro, no están ahí los dinosaurios, porque cuando él pintó estos animales, pensó en los que estaban vivos en este momento, cuando él los pintó, ¿no? Y lamentablemente estos animales se han extinguido eh, y, y no los vemos ahora. Pero, ¿por qué? Bueno, porque hubo una catástrofe y la Biblia habla de este diluvio. Acá hay otra obra muy, muy linda que ahí muestra el arca de Noé. Este, Después de lo peor del diluvio, de esa catástrofe, y, eh, y bueno, ¿qué nos puede decir lo que vemos en las rocas hoy sobre todo esto que se describe en la Biblia? Bueno, empecemos con hace más de 300 años atrás, cuando se encontraban los primeros restos de lo que luego se denominaron dinosaurios, porque en esa época todavía no se conocía la palabra. Y podemos ir a Inglaterra, y es uno de los primeros, ya van a ver enseguida,
de los primeros dinosaurios. Ese es un diente, primero se pensó que era un pez, después se pensó que era un molusco, después le pusieron ese nombre raro, Rutellum impicatum, pero es el primer tratado científico y primer nombre de lo que ahora se conoce como un diente de dinosaurio, que más adelante se pudo relacionar con un dinosaurio que se nombró Megalosaurus en 1824 y después Megalosaurus bucklandi 1827. Ahora, fíjense qué interesante. En 1600, antes que eso, se había encontrado este resto en Inglaterra también, 1676, que primero se pensó era de un elefante de la época romana, luego un gigante bíblico, pero resultó ser un verdadero hueso, un fémur de dinosaurio, que luego se lo identificó como también de Megalosaurus. Así que fíjense qué interesante. Estos son las primeras publicaciones y hallazgos en una era que podríamos decir un poco más moderna. Ya les voy a mostrar otra cosita interesante, porque habían leyendas de algunos animales muy grandes y huesos muy grandes que ya por allá por la Edad Media, incluso en México. Ahora, desde esa época hasta ahora ya tenemos museos alrededor del mundo de dinosaurios por todas partes del mundo. En todos estos años la paleontología prosperó mucho y este es el Monumento Nacional del Dinosaurio en Utah. Y yo les voy a mostrar ahora que un vistazo rápido de qué se ha encontrado y particularmente vamos a enfatizar México y un poco de Argentina también, donde hay una cantidad de dinosaurios, como representantes de lo que se ven en todas partes del mundo. Así que de todos esos estudios hasta ahora podemos ver que hubo una variedad de animales que llamamos dinosaurios, algunos muy grandes, como ustedes saben, y ahí tienen un elefante para ver que unos pocos eran más grandes que un elefante y la mayoría son del tamaño de un elefante o más chicos. Y ahí tienen uno bien chiquitito, que es un poquito más grande que una gallina, pero más o menos vienen desde ese tamaño hasta los más grandes, que tienen prácticamente el tamaño de la mitad de una cancha de fútbol, de largo, ¿no? Pero bueno, una variedad y mucha variación dentro de los grupos principales, que tampoco son demasiados, pero hay mucha variabilidad de especies dentro de cada grupo. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, si miramos la columna geológica, fíjense qué interesante que en la parte media, lo que llamamos Mesozoico, los años que están ahí a la derecha, millones de años, es la datación estándar. No se preocupen por eso, porque nosotros creemos que eso no es correcto. Creemos que la cronología que se describe en la Biblia de unos pocos miles de años es la correcta, pero los científicos usan esas edades para correlacionar las capas alrededor del mundo y saber exactamente en qué lugar de la columna geológica estamos. Y en la parte que se llama Mesozoico, que son estratos, son capas que están un poco más abajo de la superficie, aunque en algunos lugares se han levantado y ahora las tenemos en la superficie del terreno, pero de la columna geológica completa están en esa parte llamada Mesozoico. Y ahí están algunos de los dinosaurios desde el Triásico hacia el final del Cretácico en el registro fósil de los dinosaurios, ¿no? Ahora vamos a México. Bueno, fíjense qué bárbaro. Este es el primer dinosaurio descubierto en México
que fue en 1913 y se publicó en 1926. Así que ya estamos a 100 años de ese primer descubrimiento, y fíjense, un poquito más, o un poquito menos de la primera publicación, ¿no? Lo que ahora se sabe es un hadrosaurio. Al comienzo se pensó que era un centrosauro, un ceratópsido, y eso fue de ahí, de cerca de Saltillo, Coahuila, de la formación Cerro del Pueblo en el Cretácico Superior. Y ahora digo, tenemos que felicitar al pueblo mexicano por el desarrollo tremendo de la paleontología en México. Han pasado como 100 años y se han descubierto cantidades. Así que quiero que vean una variedad de dinosaurios que se han descubierto en el territorio de México. Eh, Acá están un resumen de los distintos tipos de dinosaurios y ahí ustedes lo ven. Estos son los del Cretácico Superior y después vamos a ver que hay otros dinosaurios, hay pisadas de un poquito más abajo en el Jurásico. Pero fíjense qué lindo, una gran variedad de algunos bastante grandes y otros más pequeños, distintos tipos de dinosaurios que se van encontrando, y yo creo que se van a encontrar muchos más. Así que acá hay una publicación de hace un tiempo atrás, este, fíjense, ahí puse un error, es 2015, no 1915, esta publicación de la revista digital universitaria de la UNAM, donde se resume que hay 50 o más localidades en México, en unos cuantos estados, donde se han encontrado dinosaurios de 15 familias, 20, digamos, taxones, que son categorías dentro de la familia con especies, incluyendo 6 especies o 7 que algunos piensan son exclusivas de México. Eso quiere decir no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y se han encontrado pisadas, como ustedes ven ahí, y restos de distintos tipos, huesos, huevos, impresiones de piel, coprolitos, etcétera. Así que mis grandes felicitaciones porque la ciencia de la paleontología y especialmente de los dinosaurios ha prosperado tanto en México en los últimos 100 años. Ahora, acá confeccioné un mapita con todos los lugares. Ese número 5 que está ahí arriba está cercano a ustedes, es la zona de Saltillo, y después ustedes ven una cantidad en Baja California, Sonora, Coahuila, Michoacán, Tamaulipas, Durango, bueno, y en el sur, una cantidad de otros estados, desde Puebla hasta Chiapas. Y fíjense qué bárbaro allá hasta en Chiapas. Quizá algunos rastros del Jurásico, unas pisadas, y algunos del Cretácico también. Así que fíjense qué extraordinario cómo se van encontrando tantos lugares en vuestro país. Así que les quiero mostrar rápidamente una diversidad de dinosaurios que se han encontrado en estos lugares. Y miren esto, qué interesante. Empiezo con esto porque este es uno de los más comunes ceratópsidos que se han encontrado, como el Triceratops, pero esos son de Norteamérica, pero allá en México hay una cantidad. Y puse esto específicamente por una razón. Esta es una publicación del 2010 de dinosaurios con cuernos
ornitisquios y ceratópsidos de la formación El Pueblo, el Cerro del Pueblo, de Coahuila. Eso es lo que está allá cerca de Saltillo. Y miren quién es el primer autor. Se llama Mark Loewen. Y él fue, y este es mi orgullo ahora, porque fue mi compañero de clases acá en la Universidad de Loma Linda, donde él terminó con una maestría en paleontología. Miren qué interesante. Un alumno de Loma Linda, autor de la primera descripción de estos ceratópsidos en un libro que ustedes ven ahí a la derecha, y ahí ven una reconstrucción de cómo habría sido estos dinosaurios con cuernos de México. Ahora, fíjense, acá vamos al Coahuila ceratops, no es Triceratops, sino Coahuila ceratops, y el nombre de la especie es Magna cuerna, porque los cuernos son los más grandes que se han encontrado hasta ahora como fósiles. Y ahí a la derecha lo ven a mi amigo Mark Lowen, el que describió este fósil, ahí junto al cráneo de este animal. Y ustedes ahí se dan una idea del tamaño de la cabeza y de los cuernos del Coahuila ceratos magna cuerna, de Coahuila, México, ahí muy cerca de ustedes. Fantástico, miren qué bárbaro. Bueno, y ahora miren Magna Paulia. Este tiene esa hilera de costillitas, no costillitas, sino más bien huesitos, que fíjense que están por sobre la columna vertebral, como apófisis de las costillas, pero formaban una hilera tremenda ahí en la parte dorsal, como ustedes lo ven ahí. Y este es un hadrosaurus, que es un dinosaurio bastante común en México. Y bueno, esto es de Baja California y tiene la importancia significativa de que también se preservó impresiones de la piel, que ustedes ven ahí abajo. Es realmente extraordinario. Este otro es otro hadrosaurio, pero no tiene sin cuernos ni cresta. Los hadrosaurios generalmente, estos son los que se llaman pico de pato. Este también es del Cretácico superior y es de Michoacán, en México. Y fíjense qué interesante los nombres que se van poniendo de acuerdo a algunos vocablos antiguos de México, ¿no es cierto? Y bueno, y también la localidad y todo eso. Y esta es la reconstrucción de cómo se habría visto este dinosaurio hadrosaurio de Michoacán. Y fíjense qué interesante. Este es uno bárbaro. Este ya se venía estudiando, se descubrió en 2005, ahí cerca de Saltillo. Y resulta que tardaron unos cuantos años en excavarse, que la excavación empezó oficialmente en 2013. Y algunos de ustedes, si vieron una presentación que di hace unos años allá en Montemorelos, recordarán esto, porque en esa época todavía se estaba excavando, y estos son varios metros de largo, y fíjense qué extraordinario cómo se fue excavando y apareció parte de la columna vertebral completa, bastante completa, de este fósil, este dinosaurio, que ahora, el año pasado, 2021, se describió por primera vez como Tlatolophus galorum. Y bueno, el nombre es raro, ¿no? Pero miren cómo era este fósil.
Lo interesante es que también se encontró la cabeza bastante completa, y ahí tienen la foto de los huesos, pero lo interesante es que la ciencia hoy ha avanzado tanto que podemos hacer no solo radiografías, sino una especie de tomografía computada de los huesos y encontrar cada huesito diferente que compone el cráneo. Así que ahora van a ver ustedes los científicos que describieron la Tolophus en el artículo que salió el año pasado, encontraron y describieron todo esto, ¿ven? Entonces ahora ustedes ven el cráneo y ahí viene la hilera de dientes y cada huesito identificado y restaurado a su posición normal, muy, muy extraordinario. Fíjense qué bárbaro el avance de la ciencia, porque antes no habían todas estas técnicas que hay ahora, pero ahora podemos saber exactamente la forma, el tamaño, las características que permiten, primero, saber que realmente era un dinosaurio, y segundo, saber qué tipo de dinosaurio es y qué diferencia tiene con otros bastante parecidos que forman este grupo y cómo se diferencian de otros tipos de dinosaurios. Muy, muy fascinante el estudio de dinosaurios. Y bueno, acá está el artículo en la investigación cretácica, la publicación, la revista, y fue Ramírez Velasco y René Hernández, que es un famoso paleontólogo con mucha trayectoria en México, acá de este dinosaurio de Coahuila, ahí cerca de ustedes, ¿no? Realmente fantástico. ¿Y cómo se verían estos? Bueno, acá están, miren qué interesante. Con un poquito de licencia artística, ¿no? Porque no sabemos exactamente todos los colores, pero bueno, algunos en base a lo que se ha encontrado, porque se han encontrado pigmentos en impresiones de piel de dinosaurios. Así que ahora no es tan raro poder pensar, bueno, capaz que tenían sabemos que tenían estas crestas, sabemos que tenían ese tipo de pico de pato, sabemos que tenían piel, porque también se han encontrado impresiones de piel en otros ejemplares alrededor del mundo, y los que ya les mostré antes, y en algunos casos hay evidencias de pigmentos. Así que bueno, hoy día las reconstrucciones son mucho más mejores que antes. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas evidencias como para poder decir cómo se parecían estos dinosaurios. Bueno, y estos son algunos libros donde se han publicado dinosaurios de México, y ahí ustedes ven uno específicamente para este grupo de hadrosaurios, y después el del centro, la variedad de dinosaurios de México, y en el de la izquierda el registro de fósil de dinosaurios de México con este famoso lugar de pisadas de Sonora. Muy, muy interesante. Así que eso es un vistazo de México. Y ahora les quiero mostrar un poquito de algunos de Argentina, rápidamente. Y acá otra vez, fíjense qué interesante, la historia de la paleontología en Argentina es un poquito más, es más de 200 años, y por supuesto se han encontrado muchos lugares. Y la razón por la que les muestro estos mapas es porque ustedes ahora pueden ver cuán abundante es la ocurrencia de fósiles de dinosaurios en nuestros países. Y si esto lo extendemos a otros, ustedes ven 4 puntitos a la derecha de Uruguay y un puntito o 2 de Paraguay más arriba y 2 que están más arriba en la esquina que son de Brasil. Pero si miráramos cada país,
veríamos una cantidad enorme de puntos, porque hoy la paleontología está en un punto muy, muy importante. Hemos revisado tantos lugares que hoy, si ustedes miran un mapa de todo el mundo, van a ver algo parecido en la mayoría de los países del mundo. Muy, muy extraordinario. Y esto nos muestra algo muy importante, que es la distribución generalizada de dinosaurios en prácticamente todo el mundo. Y eso quiere decir que las capas que tienen los dinosaurios, las mismas capas de la columna geológica, se extienden alrededor de todo el mundo. Así que es una cuestión global, con la muerte y sepultamiento de todos estos dinosaurios en tantos lugares del mundo, que nos muestra el sepultamiento catastrófico, porque si no, no se hubieran podido conservar si quedaban tirados en la superficie de la Tierra mucho tiempo. Así que ese es el tema, y ya vamos a ir ahondando en eso un poquito más adelante. Este es el último descubrimiento publicado este mes de febrero de un dinosaurio que se encontró en Salta, el noroeste de Argentina. Le pusieron este nombre, Gemesia ochoai, por Ochoa, por los que lo descubrieron, y acá lo tienen. Este es muy interesante porque miren los bracitos. Este no es el que encontraron, pero es parecido, porque es un tipo así de abelisaurios que generalmente tenían extremidades superiores muy cortitas, eran como este Carnotaurus, que es el más grande de los abelisaurios. Este es del sur de la Patagonia Argentina. En cambio, Gemesia, la nueva especie publicada, es del noroeste de Argentina. Bueno, y estos abelisaurios hay en muchas partes del mundo también. Estos son algunos chiquititos que se han encontrado en la parte más inferior del registro de dinosaurios, el Triásico. Y en Argentina hay varios lugares donde se han encontrado, y fíjense la mano de ese señor arriba a la izquierda, que tiene una réplica de uno de estos, una réplica, una reconstrucción, ¿no? De cómo se vería el Eoraptor, muy chiquitito. Ahí a la derecha hay un cráneo de ese Eoraptor, y abajo está el Herrerasaurus, del señor Herrera, que lo describió, y una interpretación de cómo habría sido en vida, con algunos pelos, como se ve ahí, o plumitas, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Y esto les muestro rápidamente, porque este sigue siendo el dinosaurio más grande del mundo, cerca de 40 metros, algunos dicen un poquito más. El problema con este es que no se encontraron todo el esqueleto, sino solamente como 10%, que incluye varias vértebras, y ahí ustedes ven el tamaño de las vértebras, porque en animales así de grandes como este, todo es mucho más grande, desde el fémur desde las patas hasta la columna vertebral. Lo que no es tan grande es la cabecita, ¿no? Pero bueno, esto me gusta porque ahí también hay pisadas, hay rastros, huellas que se han conservado, y es como lo ven ahí, porque se encuentran en arena y barro que tuvo que haber sido depositado por agua. Entonces, como hay huellas, andaban vivos caminando, todavía no se habían muerto, y después se murieron y quedaron enterrados en esa arena y barro, que es parte de una inundación grandísima que va de punta a punta, desde el Atlántico hasta la cordillera, cientos y cientos de kilómetros. Y fíjense qué interesante cómo podemos, por los sedimentos, podemos determinar si fueron depositados por agua o cómo se depositaron. Lo interesante es que denotan eventos muy, muy grandes, que no pudieron ser menos que catastróficos, porque si no, ¿cómo los enterramos? ¿Cómo los conservamos? ¿No? Y en otros lugares, el Chocón
Este es el giganotosaurio, este es un terópodo. También hay unos terópodos en México, pero con fragmentos muy pequeñitos. Este prácticamente se ha encontrado todo el esqueleto, 85%, y se ha reconstruido. Y eso es como el Tyrannosaurus rex, es un pariente del Tyrannosaurus rex. Y ahí hay una reconstrucción que hicieron y trajeron a la Universidad Adventista del Plata cuando yo estaba ahí, y no tuve mejor idea que esa, ¿no? Pero bueno, fíjense, también se han encontrado en distintas partes del mundo evidencias de que algunos de estos pudieron haber tenido plumas y también algunas otras características que los hacen medio parecidos a las aves, ¿no? Pero estos son reptiles, no son aves, son reptiles con plumas, con alas. También tenemos algunos otros organismos como el Archaeopteryx, que no es exactamente un dinosaurio, pero es una especie de reptil que tiene alas y que tiene plumas, ¿no? Así que fíjense qué interesante. Les muestro esto que es reciente. Esto es del año pasado, 2021, otro titanosaurio que tiene la importancia de que piensan que es el más antiguo en el sentido, y acá estamos en un problema, ¿no? Porque está más abajo, ellos creen que es el más antiguo, pero está más abajo porque se enterró primero, no porque es el más antiguo, porque nosotros pensamos que el origen fue común para todos los dinosaurios, ¿no es cierto? Fueron creados originalmente y de ahí surgió toda la variedad. No es que hubo uno primero y que después evolucionaron los demás. Pero bueno, lo llamaron Ninja Titan en honor a uno de los que están ahí ayudando en las excavaciones, que le dicen el ninja, ¿no? Así que, y este es un panorama de las rocas del Cretácico inferior en este caso, pero que están en la superficie, allá en el norte de Patagonia, y ahí buscando y buscando y escarbando, se encontraron los huesos de que piensan tenía como unos 20 metros de largo. Y lo reconstruyen algo así como ¿no es cierto? Bueno, así que fíjense qué interesante, pero ese no es el más grande. El más grande es bueno, el argentinosaurio que ya mencionamos y Patagotitan, son los dos más grandes de ese tipo de dinosaurio de cuello largo y cola larga, también cerca de 39, 40 metros de largo. Este es del otro lado de la Patagonia, cerca de Trelew, que está cerca de la costa del Atlántico, en el norte de Patagonia, y ahí ven el fémur con uno de los investigadores acostado al lado del fémur. Y esta es la reconstrucción que seguramente ustedes ya han visto en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Y fíjense qué extraordinario, el esqueleto no entraba entero en la habitación que pensaban donde lo están exhibiendo, así que le sacaron el cuello y la cabeza por una de las entradas. Así de grande era, muy espectacular. Bueno, y también espectacular son algunos otros. En México también hay un nodosaurio como pero este es de Canadá. Y lo interesante de es que se encontraron estos cuernos que normalmente no se conservan tanto como los huesos, pero en las condiciones eran suficientemente buenas para conservar los cuernos y también la piel, igual que los escuditos esos de la piel, igual que aquellos de México, aunque este es uno un poquito diferente. Pero fíjense qué extraordinario, la reconstrucción es algo así, y hay uno muy parecido también así en México, en Coahuila también, ¿no? Esto es un nodosaurio. Ahora, algo espectacular ocurrió hace unos pocos años atrás, 2016, fíjense que se encontró un pedacito de ámbar y ustedes, yo conozco muy bien, porque mi primer estudio de paleontología en Walla Walla tuvo que ver con el ámbar de Chiapas.
y yo estudié el polen que se encuentra en los sedimentos donde está el ámbar de Chiapas. Bueno, y ahí también se encuentran cosas extraordinarias en ese ámbar, lagartijas, sapitos, plantas y flores, insectos, una cosa extraordinaria. Pero este es un poco de más abajo en la columna geológica de la época de los dinosaurios. Y imaginen qué será. La cola, la punta de la cola de un dinosaurio. ¿Y cómo saben? Bueno, porque estudiando las vértebras, las últimas 8 vértebras que están ahí, en este pedacito de ámbar, junto con insectos y pedacitos de plantas y cosas, este, las vértebras muestran que es de un dinosaurio. Y esos filamentos que se ven, ¿qué serán? Bueno, son plumas. Pero ¿y cómo sabemos? Bueno, porque si lo miramos de más de cerca, ahí se pueden ver que son como plumitas, y si lo miramos más de cerca todavía, ahí lo podemos ver exactamente como las plumas. Realmente espectacular. Y sabemos, porque el ámbar es la mejor manera de momificar, de preservar material de organismos, ¿no? Y se conservan perfectamente. Así que esto es algo realmente extraordinario. Esto es de Myanmar o Birmania, allá en el sureste de Asia, un lugar muy prolífico en ámbar. Así que, ¿y qué otra cosa se pueden encontrar? Bueno, estos señores caminando y buscando entre las cañadas y cañones, eventualmente encontraron esto. Y ustedes ya adivinarán qué es, porque es inconfundible y ya lo habrán visto muchos. Esto es de la revista National Geographic, y escarbando, encontraron un lugar con miles de huevos de dinosaurio. ¿Y cómo sabemos que son huevos de dinosaurio? Y pedacitos de cáscara que se han encontrado también en varios lugares de México. Realmente espectacular. ¿Cómo sabemos? Porque adentro, miren lo que encontraron. Ahí se trajeron un montón de huevos. Normalmente se meten en un poco de material de yeso con bolsas o con papel de diario para protegerlo, y ahí ven un investigador que está escarbando adentro de un huevo, y miren lo que encontró, hay unos huesitos. Y cuando los estudiaron, se dieron cuenta que era un esqueletito de un pichón de dinosaurio, un embrión, con marcas de piel en el interior del huevo, y entonces eso permitió la reconstrucción que ustedes ven acá. Y fíjense qué extraordinario, el pichoncito tan chiquito, como 40 centímetros, enrollado dentro de un huevo de como 15 centímetros, que cuando era adulto llegaría a medir entre 15 y 20 metros. Realmente extraordinario. Y aquí ven, en este lugar se han encontrado adultos, jóvenes, niños, y niños podríamos decir, entre comillas, ¿no? O pichones recién nacidos y pichones todavía dentro de los huevos. Realmente espectacular. Y este es un huevo de otro lugar de la Patagonia que el profesor Carlos Steger descubrió y armó, y este tiene como 20 centímetros de diámetro, y también se han encontrado pichones adentro de estos huevos, y se reconstruyen algo así. Miren qué bárbaro, ¿no? Así que espectacular. Hoy día tenemos suficiente evidencia de que estos organismos realmente existieron, porque vemos las evidencias de sus pisadas, andaban vivos, de los huevos, pusieron huevos con pichones, y los que recién nacieron, y después los que crecieron hasta llegar a ser adultos. Si alguno pensara que eso no es suficiente evidencia, tenemos más evidencia. Acá está, ¿se acuerdan que les mostré ese cráneo del dinosaurio de México con todos los huesitos? Bueno, este es de un pichón adentro, y ahí tiene todo el cráneo, tiene todos los huesitos individuales que forman el cráneo del pichón, que todavía se está desarrollando dentro del huevo. Realmente espectacular. Bueno,
Y acá está el resumen de la revista en el 2020, porque hoy con toda esta tecnología se puede describir exactamente cómo eran todos los huesitos de estos animales. Y más todavía, los huevos en todas partes del mundo, algunos huevos más esféricos, otros más alargados, dispuestos como si estuvieran en el nido. Así que en algunos casos se han conservado nidos enteros, nidadas, de una cantidad de huevos que varía, y en otros lugares los huevos están un poco más distribuidos porque fueron transportados por los sedimentos movidos por agua y quedaron enterrados separados. Pero originalmente los dinosaurios se ve que los pusieron en nidadas, en nidos, ¿no? Así que realmente espectacular. Pero recién les decía que si no están convencidos de todo, de que estos animales eran reales, acá hay una prueba que no se puede refutar. Esto es un hueso de Norteamérica, de un Tyrannosaurus Rex, y ahí a la derecha, esos pedazos grandes son el fémur. Lo envolvieron con yeso para llevarlo. Cuando quisieron llevarlo era muy pesado, muy grande. Imagínense, para transportarlo por todas estas quebradas, y entonces lo rompieron por la mitad. Y cuando lo llevaron al laboratorio, vieron que el centro del hueso no estaba petrificado. Y además se sentía olor feo, a podrido adentro, porque no estaba en descomposición la parte central del fémur. Así que escarbando encontraron estos pedacitos de material orgánico original como vasos sanguíneos, células sanguíneas y células óseas. Y además los vasos los podían estirar, así que pensaron, si se pueden estirar y después volvían a su tamaño natural, a lo mejor tienen proteínas elásticas. Y de hecho que sí, al año siguiente encontraron las proteínas elásticas. Lo que todavía no se ha podido encontrar es ADN, como para justificar un poco más la película famosa, ¿no? De Jurassic Park. Así que, pero bueno, no sabemos, a lo mejor sí algún día se pueda encontrar, porque después de todo, como lo indica todo esto, no parece que haya pasado mucho tiempo, tanto tiempo como se cree, no millones de años, porque pues, probablemente mucho tiempo más hubiera destruido todos estos materiales orgánicos que se están encontrando en el nuevo desarrollo de una ciencia que se llama paleontología molecular, porque ahora se están descubriendo más y más evidencias de moléculas orgánicas originales conservadas en los fósiles. Así que miren qué extraordinario, tal como se ve en los organismos modernos. Bueno, y no solo eso, sino que pisadas. Esto es de un lugar que estamos estudiando ahora con el doctor Esperante del Geoscience Research Institute, acá en Loma Linda, pero es allá en Bolivia. Y yo puse ahí 2500 ignitas, que fue el descubrimiento original de esta foto, pero ahora se han encontrado más de 8000 pisadas de dinosaurio, de diferentes individuos. Mayormente son estos de tres dedos, como los terópodos, que se encuentra también allá en México. Este es un lugar realmente extraordinario, al punto, y ahí lo tienen, algunos otros dinosaurios que dejaron huellas muy grandes, los que andaban en cuatro patas, pero ahí a la izquierda el terópodo, tres dedos, y esto también, algo parecido, se encontró en el noroeste de Argentina, también en Perú, al grado de que ahora, 2021, se propone que todo esto, desde Perú, pasando por Bolivia, hasta el noroeste de Argentina, es un solo megasitio de rastros de dinosaurios denominado BAP, Bolivia, Argentina, Perú. Y esto fue publicado el año pasado, y la idea es de que venían caminando, atravesando estas largas distancias, cientos de kilómetros,
en el material blandito, barro y arena, al lado de un cuerpo de agua que se cree que se extendía desde Venezuela hasta Argentina y en las orillas o en lugares donde, con barrito, a lo mejor debajo, incluso debajo del agua, se iban caminando y dejando sus huellas. ¡Qué extraordinario! Algo espectacular. Y bueno, y lo mismo pasa en México, no se crean. Acá hay un mapa de México y ustedes ven todos los lugares donde hay pisadas, muchos de ellos de terópodos, y ahí ustedes tienen desde el Jurásico hasta el Cretácico. Los que les mostré de Bolivia son del Cretácico, perdón. Y allá en México hay de Jurásico hasta Cretácico, muy, muy interesante. Así que esto todo es evidencia que andaban vivos y caminando por distintas partes del mundo en la misma época más o menos, y después todos murieron y terminaron extinguiéndose al final del Cretácico, ¿no? Así que, resumiendo, tenemos muchas especies, desde tamaños muy pequeños a tamaños muy grandes, con distintos tipos de estructuras, armaduras, cuernos, garras, dientes, huevos, y se encuentran desde el Triásico a la izquierda hasta el Cretácico, en esa parte de la columna geológica que les mostré, y de ahí en adelante no se los encuentra más, de ahí para arriba. Entonces, pero hay muchos eventos de mortalidad en masa. O sea, hay lugares, por ejemplo, ahí en Coahuila siguen excavando y encuentran más especies y más especies. Bueno, en otros lugares del mundo, en Canadá, en Norteamérica, hay lugares con cientos de esqueletos, miles de esqueletos, miles de huevos, y ahí hay solo un resumen de distintas cosas alrededor del mundo. Lugares, canteras, donde se encuentran cantidad de eventos de mortalidad en masa. Una cosa es que muera un organismo y se entierre, uno podría decir, bueno, a lo mejor una oleada con barro y arena lo sorprendió, lo enterró y se conservó, pero cientos en un mismo lugar o miles en un mismo lugar, ¿qué tipo de evento necesitamos? Algo a gran escala. Y como esto lo encontramos en todas partes del mundo, necesitamos algo de alcance global. Entonces, ¿qué mató a los dinosaurios? ¿No? Y bueno, hay muchas teorías, enseguida vamos, pero resulta que no solo murieron los dinosaurios, también hay otro tipo de organismo que son reptiles, no son dinosaurios, como estos de cuello largo y cola al agua que vivían en agua dulce o en el mar, los que andaban volando con alas tremendas, con unas crestas impresionantes, que también de paso hay en México. Así que otros reptiles, como los pterosaurios, tienen distribución también alrededor de todo el mundo, como ustedes ven en este mapa. Así que ahí, y fíjense que ahí está una flechita, está apuntando a México, o dos flechitas, y ahí es donde encontramos también estos reptiles voladores, muy, muy espectacular. Y acá tienen algunos, fíjense que algunos tenían el hocico, podríamos decir así, en la parte anterior de la boca, con una proyección bien larga, llena de dientes. Otros tenían unas crestas espectaculares, esto de España. Esto es de todo el mundo, se encuentran, el de la izquierda es de Brasil, y en muchas partes del mundo tenemos estos pterosaurios, y entonces ahora acá está uno de los últimos descritos en México, Musquis sopterix, de Coahuila también, Cretácico superior, de este lugar, El Rosario, cerca de la ciudad de Musquis, en Coahuila. 2 metros de alas y con un pico también bastante largo. Fíjense qué extraordinario cómo eran estos reptiles voladores. También ellos se han enterrado y preservado alrededor de todo el mundo. Y de Estados Unidos es singular porque no solo tenía alas, sino que también además tenía miembros anteriores y patas posteriores, ¿no?
y se cree que saltaban de un árbol a otro y planeaban. Bueno, realmente espectacular. Así que lo interesante es que la ciencia, que por mucho tiempo fue uniformista, ahora está reconociendo que hubo catástrofes alrededor del mundo, eventos de mortalidad en masa, depósitos de tormenta, mega inundaciones, vulcanismo, sepultamiento, impacto de bólidos o de cometas o de meteoritos, pero siguen manteniendo que todo eso ocurrió a través de millones de años. Nosotros creemos que no, que todo parte de una misma catástrofe. Así que, ¿cómo murieron? Bueno, una idea es de que a lo mejor hubo grandes impactos de meteoritos. Esta teoría surgió en los 80s. ¿Será que hubo uno grande o muchos? Bueno, ahora sabemos que no fue solamente uno grande, hubieron algunos muy grandes, como el que se encuentra en la península de Yucatán, en México, el famoso cráter de Chicxulub. En África hay otro un poco más grande, el de Vredefort, pero el de Chicxulub en México es el más famoso porque ocurrió justo al final del Cretácico, cuando desaparecen todos los dinosaurios. Pero así que sabemos ahora, porque hemos encontrado los cráteres en distintas partes del mundo, más de 200 cráteres en distintas capas del Mesozoico y a través de toda la columna geológica. Así que eso debe haber afectado tremendamente la vida sobre la Tierra, ¿no es cierto? Y podemos imaginarnos, bueno, si hay impactos y hubo incendios y explosiones de volcanes, a lo mejor un escenario habría sido algo así, con los reptiles voladores huyendo, los animales eh, yéndose de un lugar que los afectó con una tremenda catástrofe, una tremenda inundación, y se van yendo hacia otro lugar realmente espectacular, ¿no? Así que, como les decía, hay más de 200 estructuras de cráteres, desde la parte inferior de la columna hasta la superficie, como ustedes ven en este cráter de Arizona, que ocurrió en la parte superior de la corteza terrestre, ¿no? No hace mucho tiempo. La cuestión es que ahora tenemos evidencias, como por ejemplo del 19, una publicación de esta figura a la izquierda que ustedes ven, que es de creo que les mostré la última vez, peces que fueron arrasados, digamos, por la onda expansiva de la explosión de Chicxulub, pero en Norteamérica, en un cuerpo de agua, un mar que había ahí, con peces y la oleada, la marejada llevó los peces y otros animales y los sepultó sobre la tierra y quedaron conservados ahí prácticamente instantáneamente, ¿no? Así que miren la influencia o el efecto de estos impactos de asteroides. Pero también hubo mucho vulcanismo, o sea, erupción de volcanes en distintas partes del mundo, y ahí tenemos los grandes basaltos de inundación del mundo, desde la India, Asia, hasta Brasil, hasta Norteamérica, etcétera. Lo que se llama volcanismo a gran escala, y que terminó formando estas grandes tensiones que ahora se llaman grandes provincias ígneas, en el fondo del mar y también en la superficie de los continentes y también en las capas donde hay dinosaurios. Así que al mismo tiempo de grandes impactos de asteroides, también hubieron grandes erupciones volcánicas y grandes inundaciones, que nosotros pensamos todo corresponde a una catástrofe global. Ahora, miren qué interesante. ¿Se acuerdan que les mostré recién una imagen de los dinosaurios en el medio del fuego y bueno, huyendo? Bueno, esto es reciente. Estos
dinosaurios que ustedes ven acá, todos tienen una característica singular. ¿Qué les pasa con el cuello y la cola? Están retorcidos hacia atrás. Miren qué interesante. Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, muchos pensaron que podría ser agonía de muerte. Perdón, que podría ser rigor mortis. Después de muerto se endurecen los músculos, los tendones y se deforman así. Pero los científicos últimamente creen que esto es más una agonía de muerte, porque están en vida, están desesperados, están sufriendo con algo que ven que lo está, no sé si algo que respiraban en el aire, que uno podría pensar pudo venir del volcanismo o de los impactos de asteroides, y entonces se estiraron y después se murieron y quedaron en esa postura enterrados rápidamente. Así que todo parece apuntar a algo catastrófico, repentino, que los sorprendió y eventualmente los mató y los enterró y ahora los encontramos conservados. Y ya vamos terminando. Así que me gusta esta cita de Elena White porque nos dice que hubo una época donde había animales, plantas, árboles, hombres más grandes que los que están ahora y se murieron. Y Dios permitió, dice la cita, que fueron sepultados y conservados como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Así que todo eso que estábamos viendo desde los organismos grandes, claro, si afectó a los grandes, también afectó a los chicos, ¿no? Porque el diluvio mató todo, como dice la Biblia. Pero lo interesante es que todo eso que vemos ahora en el registro fósil es evidencia, como dice la cita, de que el mundo antiguo sufrió un diluvio y todos estos organismos, incluyendo los dinosaurios y los otros reptiles voladores que yo les mostré en esta charla, perecieron por un diluvio. Qué interesante. Al final podemos decir que desde que Dios creó todos los seres vivos, siempre en todos los grupos que Él creó, y posiblemente dentro de los dinosaurios también, porque no pudieron haber sido creados por ningún otro que no fuera Dios, sí sufrieron cambios, sí Satanás pudo haber alterado cosas en la genética, a lo mejor incluso con el efecto del hombre pudieron haber algunos cambios, no sabemos, pero hubo gran variabilidad. Y lo mismo vemos con todos los otros tipos, los acuáticos, los invertebrados, los vertebrados, las plantas, una gran variedad. Así que Dios diseñó las cosas como para que pudieran cambiar y originalmente hubieran sido hermosos y perfectos, y fueron hermosos y perfectos. Después, con la entrada del pecado, hubieron cambios de estructuras y de conductas y ya muchas que no eran lo que era la intención de Dios, y hubo mucha muerte y mucha destrucción, depredación, y eso le molestó mucho a Dios y permitió que hubiera el diluvio. Pero ese diluvio también conservó, porque fue algo catastrófico, conservó de distintas maneras, en distintos lugares, pero alrededor de todo el mundo, las mortalidades en masa muestran que debió ser catastrófico para que mueran tantos a través de distancias tan grandes. Vivieron en la misma época del hombre, todos murieron al mismo tiempo, pero seguramente no vivieron en los mismos lugares y por eso no encontramos restos humanos junto con los restos fósiles de los dinosaurios y de otros organismos. De hecho, no sabemos porque no se han encontrado los restos humanos, a lo mejor un día se encuentren, y su posición estratigráfica, que yo le decía del Mesozoico, lo vemos todo alrededor del mundo, indica un catastrofismo global. Así que la paleontología de los dinosaurios, la ciencia contribuye a evidencias que apoyan
nuestras interpretaciones bíblicas sobre la historia de la vida en la Tierra. Qué fantástico, ¿no? Y lo lindo para nosotros los paleontólogos es que con estos estudios podemos estar colaborando para mostrar estas evidencias que corroboran el relato bíblico. Así que muchas gracias, han sido muy amables. Pueden encontrar más información en el sitio web del GRI, grisda.org. Hay artículos, hay una sección en español también con artículos de distintos tipos. Ustedes pueden acceder ahí y leer un poco más sobre todas estas cosas. Así que muchas gracias, han sido muy gentiles en invitarme y espero que tengan un lindo resto de sábado. Muchas gracias. Ok, doctor Biagi, también te agradecemos mucho. Y a veces ciertos asuntos, ciertos temas y revelaciones nos dejan sin palabras. Pero de esta vez algunos quedamos sin palabras, pero otros tienen muchas palabras. Muchas palabras. Siempre, sí, claro. La gente, y esas palabras se convierten en preguntas. La gente Sí. está muy activa en el chat de las redes sociales de OMTV. Y van preguntando, pero mira, quiero agradecer, ¿no? Y nos llama la atención aquí, entre tantas revelaciones, la cantidad de fósiles encontrados y que son evidencias irrefutables, ¿no? De la existencia de estos seres vivos fantásticos. Pero también nos gusta saber a los que vivimos, a nosotros que vivimos aquí en México, sobre la riqueza de los fósiles y otras evidencias encontradas aquí en este país. Muchas gracias por revelar a nosotros que vivimos aquí sobre estas cosas tan interesantes, ¿no? Bueno, con certeza también esas conclusiones son valiosas contribuciones y revelaciones sobre nuestros orígenes. Esta es la finalidad de este programa. Ahora, vamos a compartir, ¿no?, la interacción con nuestro público, pero antes gustaría de mencionar, hacer algunos anuncios, ¿no? Estamos todavía en la tercera temporada del programa. Y en el próximo sábado 5 de marzo, a las 3 de la tarde, estará con nosotros el doctor Ronald Nalin. El doctor Ronald Nalin es el director del Geoscience Research Institute en Loma Linda, California. Es el Instituto de Geociencia, la sede que está en Loma Linda, California. Bueno, su tema será superficies de discontinuidad, la importancia de los espacios vacíos, ¿no?, para interpretar el registro de las rocas. El doctor Ronald Nalin estará con nosotros el próximo sábado. Doctor Luciano, tenemos mucha interacción. Están ahí los niños, ¿verdad? Los papás ahí haciendo preguntas en nombre de los niños. ¿Cómo anda la cosa, doctor Luciano? ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias, Tennyson. Gracias al público que está muy activo como siempre. Nos da mucho gusto. Nomás déjame enfatizar un poco más lo del doctor Nalin el próximo sábado. Él va a hablar de un tema muy interesante, ¿sí? Los vacíos en las rocas, ¿sí? Los vacíos en el registro geológico. Es un tema que no todo el mundo trata, pero muy interesante para nuestra cosmovisión. Así que invito a todos los que nos están escuchando hoy que también el próximo sábado se unan, porque hemos tratado de hacer una secuencia en la programación para que los conocimientos se hilen, se relacionen. Así que los invitamos para que el próximo sábado nos acompañen con el doctor Nalin, doctor en geología por la Universidad de Padua en Italia. Así que va a ser una gran oportunidad. ¿Saben? Yo no sabía, doctor Biagi, pero me acaban de decir en el WhatsApp que esta semana cumpliste años. Alguien me dijo, ¿sabes qué? El doctor Biagi está cumpliendo años. Así que, doctor Biagi, en nombre de todo el público que nos está escuchando, queremos desearte, aunque sea atrasado, un feliz cumpleaños. Que Dios te siga dando vida, para que sigas nutriendo a la iglesia, a los públicos diversos en los que hablas, con tu conocimiento. Gracias, de veras, y qué bueno que Dios te concedió un año más de vida. Sí. Y te tengo un regalo, ¿sabes? Te tengo un regalo. Sí,
Me llegó un WhatsApp y una señora me dice, profe Luciano, me dice, mi hijo que tiene como 8 años me acaba de decir que puede escuchar al doctor Biaggi por horas y no se enfada. ¿Cómo la ves? Ah, qué bueno, porque ese es Sí, siempre nuestro así que, temor, ¿no? Sí, sí, fíjate, qué gracias, regalo. Un gracias. niño, tú sabes, es difícil captar la atención de los niños, no de los adultos, ahora de los niños, imagínate. Pero es un niño que dice, puedo escuchar al doctor Biaggi por horas y no me voy a enfadar. Así que fíjate, ¿sí? A propósito, quiero anunciarle al público de aquí de la región citrícola, bueno, de aquí de la universidad cercana, que estamos organizando un viaje al Museo del Desierto. Ah, Vamos a llevar extraordinario. a los teólogos para allá, pero el viaje está abierto. Podemos llevar hasta 1 o 2 autobuses si la gente se anima, ¿sí? Para ir al Museo del Desierto e instruirnos ahí con los fósiles que hay. Una vez hemos andado por ahí, Roberto, ¿te acuerdas? Sí, Hemos andado ahí viendo los fósiles. Así que si algunos hermanos están animados, pueden ir. Vamos a ver cómo nos organizamos. El viaje sería por ahí finales de marzo, principios de abril, por allí. Es lo que estamos planeando. Así que hagan planes para ello. Y bueno, esta conferencia la, la difundimos poniendo énfasis en los niños, ¿sí? Así que agradezco a todos los que han hecho preguntas, hay muchos adultos, pero hay niños que están preguntando también, doctor Biaggi, y voy a tomar especial atención a las preguntas de algunos niños, ¿de acuerdo? Son las 4:12, no sé hasta qué hora vamos a tener la transmisión, pero por bueno. acá, bueno, veo unos saludos rápidamente, Jorge Zúñiga, Keila Aguilar, Raúl, Keila otra vez. Hay una pregunta de Keilita acá más abajo. Voy a hacer esa pregunta de Keila. Keila, por acá está. Por aquí la vi hace un momento. Keila Aguilar, aquí está. Dice, doctor Biaggi, mi hija de 7 años dice que si Dios hizo animales tan hermosos, con plumas, colores y formas tan fascinantes, ¿por qué estos dinosaurios, aunque son tan imponentes, son todos feos y toscos? Es su percepción de una niña de 7 años. ¿Qué le responde a esta niña, doctor? Yo creo que es creo que es una cuestión de, de familiarización. ¿Saben por qué les digo? Porque yo sé que hay muchos que no les gustan los reptiles en general, piensan que son feos, son toscos, como decía Keila, pero resulta que con el tiempo yo creo que los chicos, especialmente cuando son expuestos a distintos tipos de reptiles, después se van familiarizando y terminan amándolos y les parece que son fantásticos. Y yo lo experimenté varias veces y el último caso es de unos sobrinos nietos míos que vinieron acá a Loma Linda y Luciano, te acordarás que está el departamento de serpientes ahí abajo en el subsuelo, donde hay Sí, varios claro. investigadores que estudian los venenos de distintos animales venenosos, incluyendo Ujú. las cascabel y otras serpientes venenosas. Bueno, Sí. y hablé con uno de los muchachos que está ahí como encargado, uno de los que ahora es profesor, y él con gusto recibió a mis sobrinitos de 8 o 10 años y entonces empezó a sacar serpientes. Primero sacó las boas, no eran boas muy grandes, eran unas boas más chiquitas, y entonces les dijo, y los chicos no habían experimentado esto todavía, pero les dijo, se lo pueden poner al cuello. Entonces mi sobrinito, primero con un poquito de aprehensión, ¿no? Pero después se lo puso al cuello y lo agarraba y lo tenía acá arriba y chocho de la vida, todo sonriente. Y yo, y una tras otra, y las agarraban y las levantaban y todos embelesados con las víboras.
yo he visto que en escuelas muchas veces se hacen ese tipo de experiencias. Incluso otro sobrinito nieto mío acá, en una escuela, le trajeron una boa o pitón de como 4 o 5 metros de largo y grande, así grande, de diámetro. Y se pusieron los chicos del grado, todos chicos de primaria, en una fila, eran como 6 o 7 chicos, y todos sostenían en sus brazos la tremenda víbora, ¿no? Y yo creo que cuando esas cosas pasan, eventualmente los chicos desarrollan un cariño especial para los reptiles. Y yo sé que la mayoría de los chicos les gustan los dinosaurios, aunque parecen, aunque parecen a lo mejor feos inicialmente, pero eventualmente desarrollan un cariño y un aprecio tremendo, porque yo veo que muchos de los chicos con los que yo me he relacionado se saben todos los nombres de los dinosaurios de memoria, y qué hacían y dónde vivían y qué tamaño tenían y todo. Y bueno, yo creo que eventualmente se encariñan tanto que ya después ya dejan de ser tan feos y toscos, ¿no? Pero bueno, algún día yo estoy seguro que vamos a ver cómo fueron los dinosaurios originales y todos los otros reptiles que Dios creó originalmente, porque incluso yo estoy seguro que la serpiente que tentó a Eva, como dice Elena White, era uno de los animales más hermosos de toda la creación. Así que imagínense otros reptiles, cuán hermosos habrán sido cuando eran perfectos y hermosos, ¿no? Después las cosas fueron cambiando, como ocurrió con todos los otros animales, ¿no? Y ahora quizás no son iguales que los que Dios creó originalmente, pero yo creo que eventualmente van a volver a ser tan hermosos que no vamos a tener ninguna duda que son realmente hermosos, y van a ser mansos y van a ser cariñosos, y los podremos tocar y tener en nuestros brazos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso va a ser una linda experiencia cuando estemos en el cielo. Gracias, doctor Biagi. Mira, nuestro programa normalmente terminamos como a las 4:30 y veo que hay muchos comentarios, muchas preguntas. Estamos pensando aquí en no leer todos y no mencionar todo el mundo, pero dar un poco de prioridad a los niños, ¿no? Sí, Entonces, tenemos aquí la pregunta de los hijos de Jorge Zúñiga. Voy a pedir que nuestro ingeniero busque ahí. Jorge Zúñiga dice así, ok, mis hijos preguntan si en las puntas de la cola de los dinosaurios tuvieron plumas. Entonces, ¿son reptiles o aves? ¿A cuáles tienen mayor parecido? O sea, como reptiles o aves. Has explicado algo en tu conferencia, pero nos dé un poquito más de información sobre el tema. sí, esa es una buena pregunta, y yo creo que es una pregunta muy importante, porque hoy día hay científicos que les dirán que los dinosaurios no se extinguieron, sino que siguieron con las aves, y que las aves son descendientes de los dinosaurios. Pero hay una cuestión básica. La Biblia habla directamente de reptiles y de aves, no habla solo de reptiles, cosa de que uno pudiera pensar, bueno, más adelante evolucionaron las aves o fueron una variación de un reptil que Dios creó originalmente. No, porque la Biblia dice que Dios creó las aves para que volaran y llenaran los cielos en forma como aves, no en forma de algún reptil que después originó aves. Así que los dos, los reptiles y las aves, ya eran separados desde la misma creación original. Ahora, lo que ocurre es que
nosotros tenemos características comunes con muchos otros tipos de animales. En algunos casos tenemos la misma sangre, tenemos los mismos tipos de células, tenemos piel, tejidos, etcétera, etcétera. Tenemos pelos, pero no tengo tanto pelo como otros, pero yo tengo conocidos míos que tienen mucho pelo en el tórax y en la espalda, ¿no? Y bueno, y los monos también, pero no por eso somos monos. Los monos son otro tipo de organismo separado del ser humano. Y entonces yo creo que podríamos decir lo mismo de las plumas. Hubieron organismos que no eran aves, que también tenían plumas, como algunos de los reptiles voladores que tenían plumas, pero eran reptiles porque sus huesos son reptiles y tenían dientes también. Este, sí, algunas aves también tenían dientes, pero los huesos son totalmente diferentes. Y los huesos de los dinosaurios son reptiles, aunque algunas características son muy parecidas con las aves, como por ejemplo, ustedes habrán oído hablar de los ornitisquios, que viene ahí de aves, porque tienen la cadera, la, la, la unión de los huesos de la pata con el cuerpo de la cadera es un poquito diferente que otros reptiles, pero siguen siendo reptiles por su estructura ósea. Y así que hay cosas que, s- que se pueden encontrar tanto en aves como en reptiles, pero son grupos totalmente diferentes. Y bueno, de esa manera las aves tienen plumas y los reptiles, y algunos, no todos, de paso, no todos los reptiles y no todos. Hoy día los reptiles no tienen pluma, pero los dinosaurios y otros reptiles, algunos tenían plumas, pero siguen siendo reptiles. Y otros son estrictamente aves y también tienen plumas. Así que pero ustedes después van a encontrar en muchos casos gente que les va a decir: "No, pero eso es una evidencia de que las aves evolucionaron de los reptiles", pero hay suficiente evidencia tanto en las estructuras óseas como en las estructuras como plumas y otras cosas, el cráneo, la boca, etcétera, etcétera, que muestran y su posición estratigráfica, en qué capas están, que no apoyan la idea de que las aves son descendientes de los reptiles, ¿no? De los dinosaurios. Así que bueno, eso es lo que se puede comentar sobre esa pregunta tan interesante. El micrófono, doctor Luciano, no escuchamos. Gracias, doctor Biaggi, por tu sabia respuesta. Hay unos niños de Argentina que están preguntando. Dice, Katia tiene 6 años e Iván 4 años. ¿Cuántos años podía vivir un dinosaurio? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Porque eso yo creo que, bueno, es muy interesante, ¿no? Porque, por supuesto, tenemos pichoncitos que recién nacieron y tenemos adultos de hasta 40 metros que cuánto tiempo vivieron para desarrollar ese tamaño, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, pero uno puede imaginarse, porque de todas maneras, estos animales fueron todos antediluvianos, ¿no? Y sabemos, y los reptiles ahora tienen distinto tipo de longevidad. Por ejemplo, hay tortugas que pueden vivir muchos años, quizás hasta 100 años, y hay otros reptiles que no viven tanto, pero como estos son
antediluvianos, y sabemos muy bien que en el caso de los humanos, por lo menos, los humanos hay registros bíblicos que indican que vivieron cientos de años. Entonces uno podría pensar que los reptiles que vivieron y los dinosaurios que vivieron al momento del diluvio, a lo mejor algunos de los más grandes tenían una gran edad. Obviamente o pudieron llegar a tener una gran edad, quizá en los cientos de años. Por supuesto que tenemos evidencia de los que estaban recién nacidos, que solo habrían vivido unos pocos años porque todavía eran recién nacidos o juveniles y no llegaron a la edad que podrían haber tenido. Pero a lo mejor algunos de los más grandes pudieron haber tenido cientos de años. Así que no podemos decir mucho más porque como no estuvimos ahí, no sabemos, es difícil, pero en vista de que algunos reptiles hoy viven mucho tiempo, se podría pensar de que los dinosaurios, y especialmente por haber sido antediluvianos, originalmente podrían vivir cientos de años, a lo mejor 1000 años, como Matusalén, ¿no? Así que bueno, algo parecido a lo mejor era el plan de Dios para los organismos animales también. Ok, gracias por la respuesta, doctor Biaggi. Mira, tenemos aquí una pregunta de Amapola Barrón Valdés. Está un poquito antes de esta última pregunta que respondimos, pero me gustaría comentar, como hay muchos comentarios, muchas preguntas, estamos aquí enseguida a las 4:30 ahora empieza una otra programación, pero nosotros podríamos continuar un poquito más solamente en las redes sociales de UMTV, ¿ok? Perfecto. En el canal de UMTV, canal local, y aquí vamos a iniciar la transmisión del programa del culto de la iglesia universitaria, pero aquí podemos continuar unos minutos más para poder atender a este público que está con nosotros, ¿ok? Sí, cómo no. Bueno, Amapola Barrón Valdés, ¿no? Aquí dice, imagino que son sus hijos, ¿no? Gadiel, de 6 años, pregunta, ¿habrá dinosaurios en el cielo? ¿Qué nos dice, doctor Biaggi? Ustedes saben que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque claro, ahora que hemos desarrollado tanto interés en los dinosaurios, qué lindo sería, ¿no? Que estuvieran en el cielo. Pero bueno, no sabemos, pero yo supongo que Dios, en el cielo van a estar todos los animales que Dios creó originalmente. Eso es lo que dice Elena White. Ella también dice que Dios había creado animales muy grandes, aunque ella no los menciona con el nombre de dinosaurios, sino usa Behemoth, lo que la Biblia. Elena White usa animales gigantescos, pero en la Biblia se habla de algunos animales gigantescos como el Behemoth y el Leviatán, y en las descripciones en Job, estos animales son realmente, ¿cómo se podría decir? Feroces o de mucha fuerza, con algunas características que prácticamente uno escuchando lo que se dice en Job podría imaginarse un dinosaurio. Pero no sabemos. Pero la cuestión interesante es de que Dios creó el Behemoth y el Leviatán. Y dice en Job hay una declaración muy interesante que dice que es rey sobre toda otra fiera. Y yo pensé enseguida, ¿y qué pasó con el pobre león? ¿No era que el león era el rey de la selva? ¿No? Pero, pero bueno, la cuestión es que se ve que había animales realmente extraordinarios, grandes, y bueno, uno podría pensar que a lo mejor alguno de estos se refiriera a dinosaurios. Ahora, el tema es que por qué no los salvó
en el arca, porque aparentemente digo, no pareció haber habido dinosaurios en el arca, pero quizás sí lo hubieron. Y esto lo digo con mucha reserva porque no sabemos, pero hay una cita de Elena White donde ella dice que Dios vio que animales de mucho tamaño iban a ser muy peligrosos para la supervivencia del hombre. Entonces permitió que perecieran en el diluvio. Y entonces uno podría pensar, bueno, si la razón por la que no estaban en el arca era que eran tan feroces y podrían llegar a ser tan grandes y feroces, iba a ser un peligro para el ser humano, a lo mejor Dios los hubiera querido salvar como parte de la creación que él había hecho, pero iban a ser un peligro en su estado y no los salvó. Pero entonces uno podría argumentar, bueno, pero no todos los dinosaurios eran feroces. Otros eran herbívoros y eran a lo mejor más tranquilos, más mansos. Y entonces, ¿será que hubieron algunos de esos en el arca? Además, no necesitaban estar en su tamaño adulto, podrían haber estado en su tamaño más joven y no haber ocupado tanto lugar y haber cabido más bien dentro del arca, que aparte en el arca todavía había mucho lugar, este, pero no sabemos. Pero algunos piensan de que sí, algunos estuvieron en el arca, algunos de estos más mansos, más pequeños quizá, y por eso hay historias y leyendas de la época antigua, de la época de la Edad Media incluso, donde se describen encuentros de gente con dinosaurios o con dragones, porque en esa época no habían esos nombres, que parecían algo así como dinosaurios. Incluso hay dibujitos y esculturas y pequeñas reproducciones antiguas de lo que parecen ser dinosaurios. Entonces algunos piensan de que podría haber sido que algunos de estos se hubieran salvado en el arca, pero después el hombre los extinguió, porque hay un mural famoso del norte de África, de Alejandría, donde se ve un grupo de gente con lanzas arrinconando lo que parece ser uno de estos dinosaurios, ¿no? No muy grande, como un elefante, un poco más grande quizá, pero lo tienen arrinconado y posible. Y entonces, si eso es realmente algo que ocurrió, entonces quiere decir que no eran tan feroces y que como muchos otros animales grandes, el hombre con su caza, con su acción, los extinguió. Capaz que lo mismo pasó con algunos dinosaurios que pudieron haberse salvado en el arca. Así que eso es todo lo que podemos decir. Yo sé que hay ustedes habrán escuchado que en Norteamérica hay un museo del Arca de Noé, con un arca del tamaño normal. Y me cuentan, yo nunca estuve ahí, pero me cuentan familiares que estuvieron que en ese arca hay dinosaurios, algunos dinosaurios. Y así que algunos creacionistas, no necesariamente adventistas, ¿no? Pero algunos creacionistas piensan de que algunos de esos dinosaurios pudieron haberse salvado en el arca, y con una interpretación un poco liberal de esos textos de Elena White, uno podría pensar de que a lo mejor algunos de estos también se salvaron en el arca. Pero en ningún lugar se dice que directamente que se salvaron en el arca, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que podemos comentar, ¿no? Pero se ve que es una pregunta Sí, muy común, porque ya veo todos los chicos que están preguntando, ¿no? Sobre eso. Así que bueno, ¿por qué no? ¿No?
Así que, bueno, podría ser, pero la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, eso no se puede demostrar. Muy bien, doctor, gracias. Nos da mucha alegría desde este Instituto de Geociencias de la División Interamericana ver cómo los sábados el público se integra a la presentación, a la conferencia. Y particularmente hoy nos da mucho gusto que muchos niños están interesados en el programa. Quiero decir a los padres que es importante. Los animo para que traigan a los niños también a las conferencias para motivar su gusto por la ciencia. Vean, los niños han hecho preguntas muy interesantes, preguntas que a veces ni se nos ocurren a los adultos, ¿sí? Así que los invito para que los sigan trayendo a estas conferencias el próximo sábado, del siguiente. Vamos a temas que motivan las preguntas en los muchachos, en los jóvenes, en los niños, que sean los próximos científicos en la iglesia, ¿sí? Quiero poner atención a lo que pregunta, un comentario de la maestra Araceli Yepes. Dice, Araceli Yepes, David, por favor. Dice, doctor, ¿me podría recomendar literatura confiable sobre el tema de los dinosaurios? Soy docente en una escuela adventista del séptimo día y a mis alumnos les interesa conversar sobre ellos. Antes me parecía que no era adecuado este tema, pero al escucharlo pienso que es interesante conocer al respecto, pero me preocupa darle el enfoque adecuado. Lo pregunto, doctor Valle, porque es cierto, algunas personas sienten como un tabú hablar de los dinosaurios. Por eso hice esa pregunta, la vida escogí porque quisiera, doctor Vialle, que por favor comentes para que la gente sepa el punto de vista de la iglesia en torno a este tipo de ciencia, este tipo de investigaciones. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque especialmente para los padres, ¿no? Porque como dice la profesora, estaba temerosa de las interpretaciones que se puedan hacer y cómo afectarían diferentes libros a la educación de los hijos. Y me parece bárbaro. Pero yo les comento dos cosas. Una, hay material, está el libro de Elaine Kennedy, que es especialmente para niños, sobre dinosaurios desde una perspectiva adventista, creacionista. Está el libro de Carlos Steger, yo creo que se puede conseguir no sé si está, se puede conseguir de la casa editora sudamericana y seguramente que por internet también pueda estar disponible otro el libro sobre dinosaurios para niños, ¿no? Así que, y yo creo que debe haber otros más, pero esos son los dos que yo sé que están en español con nuestro enfoque propio. Pero por otro lado, yo creo que acá viene una cuestión importante para los padres. Y yo creo que prácticamente cualquier libro de dinosaurio, especialmente los pictóricos, ¿no? Pueden ser valiosos porque nos van a mostrar cómo se excavan los dinosaurios, dónde se los encuentran, todos los aspectos, digamos, de la paleontología misma, pero también la gran diversidad de dinosaurios. Hay muchos libros para niños sobre dinosaurios, y entonces acá viene el tema de lo que los padres deben hacer, porque deberían discutir con los niños si hubiera, por ejemplo, cosas como, los dinosaurios evolucionaron de acá o de allá, o las aves evolucionaron de los dinosaurios, o las aves son descendientes, y bueno, y todas esas cosas. Entonces ahí está el rol de los padres de clarificar esos temas con los niños, ¿no?
Y al final se verá que cualquier libro, en realidad, bien explicado y bien aclarado, puede ser bueno en cualquier circunstancia, en la casa, en la escuela, etc. El tema es explicar correctamente lo que nosotros creemos sobre los dinosaurios, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista se puede comenzar con los de nuestros colegas adventistas como Elaine Kennedy y el doctor Steger, que ya publicaron libros adventistas sobre los dinosaurios. Yo sé que en inglés hay bastante más material, pero en español no tanto, ¿no? Desde el punto de vista creacionista. Pero igualmente yo creo que con eso y con la supervisión de los padres, yo creo que muchos otros libros pueden ser valiosos. Es cuestión de tener un poquito de tiempo para revisar en la biblioteca o en algún otro lugar o en la librería qué cosas son más adecuadas para los niños. Pero como les decía, yo creo que hay muchos libros con distintos tipos de dinosaurios, pero sin darle tanta importancia al tema de que uno evolucionó de otro y la evolución de acá y de allá. No, sino simplemente una descripción de dónde se encontraron, cómo son los huesos, la actividad de los paleontólogos. Todo eso yo creo que se puede, los padres con un poquito de trabajito pueden descubrir libros así que pudieran ser buenos para sus chicos, ¿no? Muy bien, doctor Biaggi, muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia tan llena de información, datos muy interesantes que han motivado muchas preguntas, muchos comentarios. Damos gracias al público. Tuvimos gente, como siempre, de varios países de Sudamérica, Guatemala, El Salvador, Colombia, Paraguay, Argentina, lo cual nos da mucho gusto. Y los seguimos invitando para que cada sábado se unan a las 3 de la tarde. Sí. Algunos estaban quejando ahí de que entraron muy tarde a la transmisión. Bueno, entren a tiempo, es 3 de la tarde, hora del centro, hora de la Ciudad de México. Así que los invitamos para que nos acompañen cada sábado con conferencias tan interesantes como esta. Por hoy tenemos que terminar. Me da pena no mencionar a todos los que se han unido. Tenemos a Jorge Zúñiga, a Daniel Suárez, Margarita Biaggi, doctor Biaggi desde Argentina, Flor Hernández, Héctor Balanda, Fabiola López, Saúl Córdoba Cruz, Gudiel Roblero, Saúl Córdoba Cruz otra vez, Dayani Cam, etcétera. Gracias por acompañarnos. Y los invitamos para que cada sábado se unan a esta transmisión. Recuerden que el próximo sábado tendremos al doctor Ronald Nalin hablándonos sobre vacíos en las rocas. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es una forma abreviada de eso. Vacíos en el registro de las rocas. Así que los invitamos porque él también tendrá una conferencia sin duda bastante importante, bastante interesante, que nos ilustrará, nos instruirá sobre estos asuntos de la geología, de la paleontología y sobre todo de nuestra cosmovisión como creacionistas. Vamos a despedirnos de todos. Voy a pedir a Roberto Biaggi que no te despegues, por favor, no te desconectes. Pero vamos a despedirnos del público, agradeciendo su atención y recordando nuevamente que oremos por los hermanos en Ucrania y Rusia. Este conflicto nos ha tomado a todos, nos tiene preocupados. Sí, sabemos que son eventos de los últimos días. Sin embargo, el corazón sufre, los hermanos sufren, la familia sufre, los niños sufren los embates de la guerra. Así que los invitamos para que oren en sus casas, en sus familias y sobre todo que oremos porque Dios venga pronto. Solamente con su venida cesarán tantos problemas que enfrentamos como seres humanos. Sean todos, quiero despedir a todos con la bendición de Dios, esperándolos para el próximo sábado a las 3 p.m. Que Dios sea con todos ustedes.